Para esto, desde que el doctor entró, se nos quedó viendo así como que de arriba abajo y se empezó a sentir como su vibra extraña. Qué gusto ver a doctoras jóvenes y guapas como ustedes. O sea, por ningún motivo él tenía que tocarla y menos de la forma en que lo hizo. Las dos nos quedamos como en shock, estábamos como heladas y les juro que yo estaba temblando porque no sabía qué estaba pasando. O sea, me sentía demasiado nerviosa, me sentía como... Les juro que me acuerdo y hasta me tiembla la boca. Estas situaciones, chicas, les van a servir a ustedes pues para que vayan agarrando callo. Y más porque si piensan hacer una especialidad, en la especialidad es peor. Qué triste que eso es lo que te enseñan. Agarra callo porque cada vez se pone peor. Y tienes que aprender cómo lidiar con esto. No. Lo único que están consiguiendo ustedes de esta situación que están provocando es quedar como unas chismosas y problemáticas en el hospital. Y les debería de dar vergüenza. Hola amigos, antes que nada espero que tengan un muy bonito día y sean bienvenidos a otro miércoles médico. Si eres nuevo por acá y aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que YouTube te avise cada que subamos nuevo video, porque todos los miércoles hay video médico aquí en mi canal. Además, déjenme contarles que esta semana iniciará el podcast que ya les había platicado en otros videos. Este viernes se va a estrenar el primer episodio donde vamos a hablar acerca de cómo hablar de sexualidad con tus hijos. Así que pues suscríbete al canal para que no te lo pierdas y pues bueno, comencemos. Como indica el título de este video, hoy les traigo un story time de una de las tantas experiencias que viví, que sufrí acerca de acoso en el hospital. Y esta experiencia en particular que les voy a platicar la viví durante mi etapa de formación como médico, aún siendo estudiante. Para mí es muy importante hablar de este tema porque todos los días recibo mensajes a través de mi Instagram, de mis redes sociales en general, también aquí en mi canal de YouTube, donde muchos de ustedes me dicen como que, oye doctora, fíjate que gracias a tus videos me encantaría estudiar medicina. Algunos ya me han platicado que ya hicieron el examen, que ya entraron a la carrera. Entonces, justamente por esto es que quiero hablar con ustedes acerca de este tema que es muy delicado, porque obviamente les he platicado que medicina es una carrera hermosa, a mí me encanta, de verdad es una profesión muy bonita, pero no todo es bonito. Y tristemente en esta carrera, como en muchas otras, existe el machismo, existe el acoso, hay un ambiente muy misógino y quiero hablar con ustedes de esto, precisamente para crear conciencia y que nosotros como nuevas generaciones empecemos a romper y a quitar ese tipo de patrones que se normalizan y que se viven, porque muchas veces escucho a médicos decir como, si a mí me trataron mal, los demás tienen que sufrirle igual. Si yo viví esto durante mi formación, ustedes también lo tienen que vivir. Y la realidad es que no tendría que ser así y no se tendrían que normalizar ciertas conductas que nos dañan y que no están bien que se hagan. Y entre ellas está el acoso sexual y sobre todo el abuso de jerarquías, porque en medicina está muy marcado eso de las jerarquías, que si eres residente, R1, R2, R3, especialista, entre más alto es el rango, más poder y autoridad tienen y muchos abusan de ese poder. ¿Cómo lo hacen? Humillando a los de abajo, acusando a los de abajo, marcando mucho el yo soy más que tú, con castigos innecesarios, etc. Entonces, por eso quiero hablar de esto, para crear conciencia y que tú y yo, que somos nuevas generaciones, cambiemos esto. Y de igual manera, si tú ya eres un médico de base, que ya tiene sus años y que ha hecho estas prácticas tan normales durante toda su trayectoria, dejes de hacerlo y que reflexiones y analices. ¿Te gustaría que tu hija, tu esposa, tu mamá vivieran lo que tú estás haciendo vivir a otras mujeres? Creo que no, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hablar el día de hoy acerca de mi experiencia de acoso en el hospital. Bueno, les platico que hace unos años, cuando yo aún estaba en mi etapa de formación como médico, en un hospital en el que estuve, viví una situación bastante incómoda y que me dejó una lección muy grande, pero que definitivamente no quiero que ninguna otra mujer pase. Estaba rotando por el servicio de medicina interna. En esta especialidad, en este servicio, hay pacientes que están muy graves, hay pacientes con enfermedades terminales, hay pacientes que son adultos mayores. Entonces, varios médicos especialistas como neumólogos, geriatras, cardiólogos, pues están en esta área atendiendo a estos pacientes. Entonces, cuando estaba en este servicio, en una ocasión, en uno de los pases o entregas, más bien como de guardia, una compañera y yo
nos tocaba presentarle a un geriatra, que era el médico que iba llegando, a los pacientes que teníamos en la sala de medicina interna. Aquí lo que hacemos nosotros como estudiantes pues es conocer a los pacientes de todo a todo, o sea, de que el nombre, la edad, los diagnósticos que tiene, qué medicamentos está tomando, cómo ha evolucionado durante las últimas 24 horas, durante todos los días que he estado ahí, qué médicos lo han visto al paciente, pues para que el médico nuevo que está llegando y que va a atender a este paciente pues lo conozca. Entonces, pues cuando llegó el médico que iba a ver a los pacientes, mi compañera y yo nos acercamos y nos presentamos con él y le presentamos a los pacientes que estaban en la sala. Para esto, desde que el doctor entró, se nos quedó viendo así como que de arriba abajo y se empezó a sentir como su vibra extraña. Y aquí es algo muy importante, chicos, cuando se prenda ese foquito rojo de que ustedes sienten que algo no está bien, no lo ignoren. Y si se están sintiendo incómodos con algo, no lo minimicen y no se pongan la venda solitos de que aquí no pasa nada, porque muchas veces hacemos eso. Bueno, pues nos presentamos con este doctor que nos estaba viendo de una forma muy rara, que incluso nos dijo, qué gusto ver a doctoras jóvenes y guapas como ustedes en el servicio, porque uno está acostumbrado a ver otro tipo de doctoras. Entonces, pues como que el comentario estuvo fuera de lugar, pero nosotros seguimos presentándole a los pacientes, como que no le hicimos mucho caso al comentario. Entonces después de eso el doctor se para muy cerca de las dos, como que rompió esa barrera del espacio personal, o sea, ya estaba de que muy cerca y obviamente eso incomoda. Entonces se acerca mucho a nosotros y a un lado de mí estaba mi compañera y el doctor hace lo siguiente. Se le queda viendo a la doctora y le dice, doctora, acomódese la bata, la trae muy mal acomodada. Entonces cuando le dice eso, él pasa sus manos sobre el pecho de ella y le agarra la bata así y la jala. O sea, sus manos tocaron sus pechos y jalaron la bata. Y mi compañera se hizo para atrás y las dos nos quedamos como, o sea, ¿es en serio lo que acaba de pasar? O sea, ¿están de acuerdo que eso no se hace? O sea, por ningún motivo él tenía que tocarla y menos de la forma en que lo hizo. Las dos nos quedamos como en shock, estábamos como heladas. Y les juro que yo estaba temblando porque no sabía qué estaba pasando. O sea, me sentía demasiado nerviosa. Me sentía como, ¿es en serio que hizo esto? Es que fue de una forma tan descarada y con una seguridad que lo hizo él, que me hizo sentir como chiquita, como... No sé cómo explicarles. Y más porque estaban los pacientes, había otra enfermera. Entonces es como si fuera él un león y nosotros las presas y estamos en su territorio y ¿qué está pasando? No sé si me explico. Entonces pasa esto y nosotros nos quedamos como en shock, como que no sabíamos, o sea, ¿es en serio lo que acaba de pasar? Después de eso, el doctor nos dice, acompáñenme a la computadora para empezar a hacer las notas. Entonces el doctor empieza, o sea, ya nos acercamos con él se sienta, empieza a hacer su nota de los pacientes. Les juro que me acuerdo y hasta me tiembla la boca. Empieza a hacer la nota y voltea y me dice como, doctora, para el día de mañana quiero que estudie este tema y que me diga como las principales cosas que tiene que cuidar un médico en los adultos mayores y que me diga las principales características de la vejez, etcétera. Y como que yo en mi cabeza estaba haciendo la nota mental de todo lo que me estaba encargando de tarea y por otro lado estaba como analizando lo que había pasado porque me dio mucha impotencia y no sabía cómo manejarlo. Y en eso él me dice, le voy a pasar un tip, doctora. Una de las cosas que se le nota a una persona cuando ya se hace adulto es cómo se empieza a marcar la clavícula y pasa sus dedos sobre mi clavícula. Pero lo hizo de una forma que me hizo sentir muy violentada y me dio mucho asco. Y yo me quedé así como, o sea, como que no me cabía en la cabeza que él estuviera haciendo este tipo de cosas como tan normal. Entonces pasa su mano sobre mi clavícula y me dice, quiero que me digas qué estructuras pasan por aquí. Entonces yo me hice para atrás y mi amiga que estaba ahí y yo estábamos como, ¿es en serio? O sea, y la enfermera que estaba ahí con nosotros, yo la veía que estaba atrás como sacada de onda y hacía cara como de que ya sabía qué onda, ¿no? Entonces pues ya en eso el doctor nos dice como, y doctora, la verdad es que me cayeron tan bien que voy a pedir que las manden conmigo a mi consulta para que estén de lunes a viernes, de tal hora a tal hora conmigo, ayudándome con los pacientes. Y yo así como de, o sea, no.
Porque para empezar, ni siquiera teníamos por qué estar con él en la consulta, no era parte de nuestro plan académico ni de nada, o sea, él como nomás por sus ganas quería que estuviéramos ahí. Total que ya se va el doctor y mi amiga y yo nos quedamos viendo con la enfermera, así como de, o sea, ¿te diste cuenta de lo que pasó? Así era como nuestra cara de, ¿es en serio lo que pasó? La enfermera nos dice como, chicas, es el doctor fulano, ya lo conocemos en el hospital, es así, es súper rabo verde, a mí también ya me ha hecho muchos comentarios y mi compañera y yo estábamos así como de, o sea, ¿qué está pasando? O sea, no carburábamos lo que estaba pasando. Nos dice, yo no me les voy a decir un consejo, traten de no ir a la consulta porque la verdad es que se pone bien pesado. A mí siempre me dice que, pues que qué bonitas pompas tengo y que le gusto como para que lo acompañe a dar la consulta. Y siempre me dice que, o sea, le hacía comentarios de acoso. Y nos comentó que no era la primera vez que pasaba, que este doctor siempre lo hacía y que ya tenía la fama y que ya lo conocían que así era. Entonces, después de esto, mi compañera y yo nos salimos de la sala de medicina interna, o sea, donde están todas las camillas, y nos fuimos al área que es un cuartito de médicos donde nos reunimos y hay computadoras y hacemos notas de evolución de los pacientes y hay un silloncito. Entonces llegamos ahí y en eso entra un compañero de nosotros, médico, hombre, y le platicamos como que, oye, fíjate que acaba de pasar esto. O sea, estábamos las dos así como que temblando y como de, ¿qué hacemos? Le estábamos contando y todavía le comentamos pues que el doctor había dicho que iba a pedir que nos mandaran con él, que porque muy bonitas y que estábamos muy guapas y que eso no se veía mucho en el hospital y que nos quería enseñar. Entonces pues ya mi compañero como que se rió y como que lo tomó a juego y como dijo, ay, pero si el doctor es bien buen compa y es bien buena onda y que sí, hasta les va a poner 10, les conviene. Como que lo tomó a juego y lo hizo así como lo minimizó. Tristemente, déjenme decirles que ese es un ambiente que se vive en el hospital. Hay mucho acoso, no solamente para las mujeres, también me ha tocado ver acoso hacia los hombres, en mucha menor proporción, pero también se dan casos. Y es una conducta que se normaliza. Entonces, después de que tuvimos esta plática con él, mi compañera y yo nos quedamos como pensando qué vamos a hacer. O sea, yo le dije, ni de chiste pienso ir a la consulta. O sea, no voy a ir con él. Me hizo sentir mucho asco, me hizo sentir violenta. O sea, no tenía por qué tocarme. O sea, no. Y lo que le hizo a ella, obviamente ella estaba súper enojada. O sea, oigan, es que le tocó el pecho de una forma que no hay justificación. Platicamos y las dos llegamos al entendido de que no íbamos a ir a la consulta y que juntas íbamos a ver la manera de cómo hablábamos de esta situación porque no sabíamos cómo hablarlo. Obviamente teníamos miedo y pena y no sabíamos manejar la situación. Entonces después otros doctores se dieron cuenta de lo que había pasado. A los días, dos doctoras, una neumóloga y una internista, se acercaron con nosotras y nos preguntaron, chicas, nos enteramos de esta situación. Quiero que sepan que tienen nuestro apoyo. O sea, las dos se portaron súper lindas y estaban súper enojadas. Una de ellas nos dijo como que este es un cabrón, es un asqueroso, siempre hace eso, no es la primera vez. Pero no, ustedes no se queden calladas y no permitan que esta situación vaya escalando, porque si él ve que son vulnerables y que se dejan, se va a pasar de lanza. Entonces, vayan y pongan una queja. O sea, como que nos encaminaron y honestamente se los agradezco mucho si están viendo este video. Gracias, porque fueron las pocas personas que nos arroparon a mi compañera y a mí y nos hicieron sentir seguras, porque honestamente el ambiente que se vivió ahí después de esto, nos dimos cuenta que estábamos solas y que les voy a continuar platicando para que se den cuenta. Entonces, así como se acercaron estas doctoras a externarnos su apoyo y nos asesoraron, hubo otros doctores que fue todo lo contrario. Una de las doctoras que me dolió mucho su actitud era otra geriatra que yo quería mucho y estimaba, que cuando se enteró de lo sucedido me habló. Yo iba caminando en uno de los pasillos del hospital y me dice, Paulina, ven para acá, quiero hablar contigo de lo que está pasando. Le digo, sí, lo que pasó con el geriatra. Y me dice, sí, precisamente de eso quiero hablar contigo. Yo nada más quiero que sepas que él es un doctor muy buen médico, intachable, tiene su trayectoria
Ustedes van empezando, lo único que están consiguiendo ustedes de esta situación que están provocando es quedar como unas chismosas y problemáticas en el hospital. Y les debería de dar vergüenza. Y yo me quedé ¿como qué? Imagínense lo que sentí. O sea, obviamente ella era una doctora que yo estimaba, que yo veía con respeto. Entonces fue como que se me cayó. Me sentí muy mal y muy molesta de lo que me estaba diciendo y le contesté: vergüenza debería de tener él de estar haciendo ese tipo de cosas y estar acusando a doctoras. Vergüenza debería de sentir él y miedo, no yo. Porque yo estaba en una situación que yo no provoqué y que ni siquiera tenía por qué haber estado. Y me decía, pues no sabes con quién te estás metiendo. Y yo le contesté, pues él tampoco. Porque yo no me voy a quedar callada y prefiero quedar como una chismosa problemática a quedar como una dejada y que después él abuse de eso. Porque claro que hay médicos que abusan de su jerarquía y su poder y sus influencias para pasarse de lanza con otras doctoras que consideran que tienen rangos inferiores. Entonces, total que la doctora se enojó porque vio mi actitud de que no me iba a retractar, porque le dije que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, que si tenía que ir a denunciarlo, lo iba a hacer, porque no es justo que abusen de eso. Y claro que estuvo mal que tocara a mi compañera de sus pechos y le jalara la bata, y claro que estuvo mal que a mí me tocó, o sea, no tenía que hacer eso. Total que la doctora se fue muy molesta. A partir de ahí pues ya la relación entre nosotras pues ya no fue la misma, no solamente con ella, con otros doctores que se pusieron del lado de él, porque tristemente hay muchos que se tapan. Incluso uno de ellos nos dijo, pues ni creo que logren hacer nada, porque aparte este año el doctor se va a jubilar, entonces no creo que esto vaya a hacer que la institución pues como que entorpezca su jubilación exitosa. Total que nosotros, después de toda esta situación, decidimos hacer el escrito, nos acercamos con la persona encargada, entonces hablamos también con la doctora que estaba encargada de nosotras, y algo que me dolió mucho de ella específicamente, que de hecho la quiero mucho, y por eso fue que me dolió el comentario que les voy a contar. Cuando nos acercamos a ella, pues le platicamos la situación. Nos dijo, sí, pues el doctor así es, y tiene una fama, y pues sí es bien cabrón, pero estas situaciones, chicas, les van a servir a ustedes pues para que vayan agarrando callo, y más porque si piensan hacer una especialidad, en la especialidad es peor. Entonces fue como, me sentí muy triste y un poco molesta con el comentario, y sí le contesté que yo no estaba en ese hospital para agarrar callo, que yo había elegido ese hospital porque creía que estaba con médicos profesionales que tenían ética y de los cuales iba a aprender acerca de medicina. O sea, ¿cómo creen ustedes que, por ejemplo, ustedes si son padres de familia, imagínense que su hija quiere estudiar medicina y que sea tan normal en ese ambiente que acosen a las mujeres y que pues que agarren callo porque pues así es la vida? Claro que no, así no es la vida, y claro que no tenemos que normalizar y permitir esas cosas, y mucho menos decir, es que en la especialidad va a ser peor. O sea, no. Total que pues lo que nos dijo ella es que pues si el doctor nos estaba pidiendo, pues teníamos que ir a hacer la consulta. Entonces nosotras nos pusimos súper firmes de que no, y que si eso iba a interferir con nuestra calificación, pues ni modo, pero pues que no íbamos a ir, y que aparte no estaba en la carta descriptiva. Y ya después se organizó una junta en la cual iba a estar el director del hospital, iban a estar otros médicos de base, unos adscritos, íbamos a estar nosotras, mi compañera y yo, y aparte el doctor, y cada uno iba a dar su versión, y pues era como una forma de encararnos y ver cómo se iba a solucionar este problema, y que también él dijera lo que pasó. Pues cuando llegamos a esta junta en el hospital, el doctor no estaba, no se presentó, porque ¿cómo? O sea, básicamente consideraron que una falta de respeto involucrarlo en un asunto así, y pues no fue el doctor. Nada más estábamos mi compañera, estaba yo, estaba una médico como licenciada que se encargaba de nosotros, y pues los directivos, ¿no? Muchos defendieron al doctor y no, ¿cómo? O sea, porque tenían como un respeto hacia él, porque el doctor les había hecho favores o los había metido al hospital. Ni siquiera nos daban el beneficio de la duda. O sea, era como unas doctorcitas que apenas van iniciando en este camino se atreven a acusar o a encarar a un doctor de este rango. O sea, ¿saben? Así era la diferencia. Otros sí nos dieron la razón, porque sí aceptaron que el doctor no era la primera vez que lo hacía. Siempre acusaba a las enfermeras, a otras doctoras, y nos dieron la razón. O sea, sí se mantuvieron al margen, no lo apoyaron a él, y pues sí. Total que el director del hospital se portó de una forma, desde mi punto de vista, muy poco ético,
muy poco empático y minimizó así lo que vivimos. Que sí hubo un punto en el que le dije que qué triste y que qué decepcionada me sentía de haber elegido ese hospital para aprender, porque yo no había decidido ir a ese hospital a que me faltaran al respeto, a sufrir acoso de forma normal, porque así es, ni a agarrar callo. Qué triste que eso es lo que te enseñan en esta etapa de formación. Agarra callo porque cada vez se pone peor y tienes que aprender cómo lidiar con esto. No. Chicas, les digo a ustedes, si me están viendo, si viven este tipo de cosas, no se dejen doblar, no tengan miedo. Claro que después de eso pasaron muchas cosas que volvieron el ambiente un poco más difícil para mi compañera y para mí, pero la verdad no lo cambiaría la forma en cómo lo manejamos, porque tristemente este tipo de actitudes se normalizan y nosotras o nosotros contribuimos al quedarnos callados y al no hacer nada. Déjenme decirles que el ambiente de medicina para una mujer ya es difícil porque los médicos es como que, ay, eres mujer. Aquí estás mientras te casas. Había un doctor que nos decía que estábamos como las escobas o las escopetas atrás de la puerta de la casa. Algo así nos decía. Comentarios absurdos y tontos. Y para mí, que soy una persona que se dedica a redes sociales, es un compromiso y responsabilidad hablar de esto con ustedes. Si son futuros médicos o futuras generaciones que quieren entrar a esta área de la salud, por favor, ayúdenme a romper estos patrones. Si una persona sola lo habla, probablemente no se haga mucho porque nos enfrentamos como a esa resistencia de los demás. Pero si muchas personas hablamos del tema y reprobamos este tipo de comportamientos y acciones, va a pasar justo lo que pasa con la cultura de la cancelación. Cuando alguien hace algo mal y todos los demás lo señalamos y lo reprobamos, se puede lograr un cambio. Y las personas que estaban apoyando este comportamiento van a terminar por agarrar la onda y darse cuenta que eso no es normal y no está bien. Lo mismo pasa en este tipo de situaciones. Entre más personas hablemos y reprobemos esas acciones, sí vamos a hacer un cambio. Si tú eres médico y estás viendo que a tu compañera la están acosando sexualmente, le están faltando el respeto, no te quedes callado, no aplaudas el chiste, no lo minimices. Apoya a esa compañera que está siendo violada. Como esta experiencia que les cuento, viví muchas otras que ya les platicaré después, que me hacen sentir un nudo en el estómago y en la garganta porque me da coraje e impotencia recordarlo y decir, oye, había varias personas que se daban cuenta y que lo veían y no hacían nada. Pues bueno, continuamos con lo de la reunión. Sí me puse en una actitud yo también molesta porque su solución fue, si se sienten suficientemente incómodas, pues entonces váyanse a otro hospital para que ustedes no estén incómodas y tampoco incomodar al doctor. O sea, esa fue su solución. Cuando la solución no es quitarnos a nosotras, el problema era él. Pero como el doctor ya se iba a jubilar y pues mucha gente ahí de los mismos colegas mayores lo estimaban y por eso es que lo protegían. Y algo que me molestó mucho de esta situación y que me decepcionó bastante, sobre todo del director, es que nunca escuché de su parte que nos dijera, vamos a hablar con él para que deje de hacer esto. Pues no, jamás escuché por parte de los directivos que eso se pusiera en tema de debate, de que fueran a hablar con él para decirle que lo que hizo no estuvo bien, que cambiara su actitud y que nos ofreciera una disculpa. Él todo el tiempo estuvo como protegido, ni siquiera estuvo ahí en esa reunión. Y sí nos hicieron sentir todo el tiempo como que nosotras éramos las culpables, como que problemáticas y vean todo lo que están haciendo de nada. O sea, hay cosas peores, en la especialidad va a ser peor. Todo lo minimizaron. No les voy a mentir, hubo un punto en el que mi compañera y yo nos quedamos viendo así como, o sea, ¿es real todo esto? ¿Habremos malinterpretado las cosas? Porque te meten tanto eso de que es normal, de que es normal, de que no es para tanto, de que estás exagerando, que llegas a dudarlo. Y no es normal y no estábamos exagerando. O sea, hubo ese contacto que no tenía que haber existido y que les digo que lo recuerdo y me da mucho, mucho coraje. Total que ahí se acabó la junta, no hubo ninguna repercusión para él porque pues ya se iba a jubilar y pues ¿cómo? O sea, él se tenía que jubilar bien. Para nosotras sí hubo varios médicos que notábamos su actitud como de, pues obviamente reprobaban el hecho de que nosotros nos hubiéramos atrevido a hablar de algo que, o sea, no sé cómo decirles, o sea, todavía me da mucho coraje. Pero hubo otras doctoras, como las que les platiqué, la neumóloga y la internista, que nos felicitaron y que nos dijeron que jamás permitamos esto y que es real que en la especialidad y que conforme pasa el tiempo las cosas se ponen peores, pero que justo desde ahorita teníamos que aprender a poner un alto, porque si no se pone un alto, la situación escala.
Entonces, pues esta es mi experiencia que les quería contar y que de verdad quiero que se queden con un buen mensaje. No repitan patrones, y si nosotros como nuevas generaciones recibimos o heredamos costumbres horribles que se viven en el hospital, no significa que tengamos que seguir perpetuando ese tipo de cosas. Al contrario, hay que cambiarlas. Y más porque el otro día platicaba con Abel y me decía, oye, si tenemos una hija y le gustaría estudiar medicina, ¿cómo te sentirías? ¿Qué le dirías? Y como que tuve muchos flashbacks de muchas cosas que viví y me dio miedo pensar que una hija mía fuera a enfrentarse a ese tipo de cosas y situaciones que yo viví. La medicina es hermosa y es muy bonita, pero no todo lo que se vive en el hospital es bonito. Y no me gustaría que mi hija estuviera en un ambiente así. Me siento con la responsabilidad y obligación de decírselos a ustedes, a ti que me estás escuchando, para transmitirte eso y que cambiemos. Si hay un médico que se está pasando de lanza, o sea, así tenemos que señalarlo y hacerlo notar y que tenga consecuencias y que lo corran, porque se me hace muy triste que esto de que un médico tenga base en un hospital o tenga una jerarquía arriba, como que los blinda de muchas cosas y no está bien. Y bueno amigos, hasta aquí el story time del día de hoy. Espero haberles dejado un buen mensaje con esta anécdota y experiencia personal. Y me gustaría cerrar con la reflexión de que no porque hayamos heredado un ambiente de trabajo donde se vive acoso, abuso de poder y de autoridad, nosotros vayamos a seguir repitiendo esos patrones. Al contrario, que justo todas esas cosas que no son correctas y que no nos gustan y que no están bien, las cambiemos. Para que de esa forma creemos un ambiente en el cual nosotros nos sentiríamos seguros de que si nuestra hija, nuestra mamá, nuestra hermana o tu esposa te dice quiero dedicarme a esto y estar en esto, no te quedes pensando, chin, está padre la carrera, pero todo lo demás no. Lejos de quedarnos con todo lo malo, cambiemos esas situaciones y nosotros heredemos algo bueno a los que vienen. Y bueno amigos, es todo por mi parte. De este lado les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan en Instagram, en TikTok, en mi página de Facebook. No olviden que este viernes se estrena el primer capítulo del podcast donde vamos a hablar acerca de cómo hablar de sexualidad con tus hijos. Y por supuesto tenemos una cita el próximo miércoles médico con un video nuevo aquí en mi canal. Bueno amigos, quiero desearles un bonito día. No olviden que los quiero un montón. Les mando un besote. Hasta la próxima.